Lo dijeron lo suficientemente alto como para que lo oyera toda la mesa. Mi madre, riendo, nunca tendrás una casa como la de tu hermana. Y Chloe, con esa sonrisita suya, se pasará la vida sin un duro. Yo no dije nada. No me defendí, solo sonreí. Y confundieron esa sonrisa con una rendición. Semanas después, su coche apareció en mi camino de entrada, sus llamadas una detrás de otra, como si de repente tuvieran preguntas sobre la vida que juraron que yo jamás construiría. De pie, tras el umbral de la casa que dijeron que nunca sería mía, tecleé 4 palabras que lo terminaron todo. Fuera de mi propiedad. Para entender por qué cerré esa puerta con llave, tenéis que entender la arquitectura de mi familia. Mi padre, Ricardo, es un promotor inmobiliario que ve la tierra como un simple balance de cuentas. Mi madre, Patricia, es una diseñadora de interiores que cree que el valor de algo lo determina el precio de las cortinas, y luego está mi hermana Chloe. Chloe es una agente inmobiliaria de lujo que vende cajas grises para millonarios, jaulas de cristal sin alma que parecen caras pero se sienten vacías. Ellos venden fachada, yo me dedico a los huesos. Soy arquitecta restauradora. No construyo cosas nuevas, salvo las antiguas. Miro una estructura en ruinas y veo la historia, la integridad estructural, el alma que espera ser descubierta. Pero para mi familia, mi carrera es un chiste. Para ellos, si algo es viejo, se derriba. Si está roto, es basura. Como pasaba los días cubierta de polvo en lugar de cerrar trato subida a unos tacones, decidieron hace mucho que yo era el fracaso, la que simplemente no tenía la ambición para triunfar en el mundo real. Durante años, les dejé creerlo. Me sentaba en sus cenas, escuchando a Chloe presumir de comisiones de casi 90.000 euros, mientras mi madre hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mis botas polvorientas. Pensaban que mi silencio era vergüenza. Pensaban que mi calma era debilidad. Se equivocaban. Mi silencio no era rendición. Era una estrategia de supervivencia. Hay un concepto que aprendí hace mucho tiempo, algo que se siente como una cadena invisible que te aprieta la garganta. Cuando creces en una casa donde tus logros se tratan como amenazas y tu felicidad se ve como una competición, aprendes muy rápido que la visibilidad es peligrosa. Si brillas demasiado, te cortan las alas. Si deseas algo con demasiada fuerza, te lo quitan solo para demostrar que pueden. Lo aprendí por las malas hace 3 años. Había encontrado una pequeña y encantadora casa de campo que quería restaurar para mí. Cometí el error de enseñarle el anuncio a mi padre, buscando una migaja de aprobación. 2 días después la compró Chloe. Ni siquiera la quería. La revendió 4 meses después para sacar un beneficio rápido y se rió de cómo me había salvado de un pozo sin fondo. Ese fue el día en que la cadena invisible se rompió. Comprendí que compartir mi vida con ellos era darles munición. Así que desaparecí. Me volví invisible. Dejé de hablar de mis proyectos. Dejé de compartir mis victorias. Les dejé pensar que me costaba llegar a fin de mes en mi minúsculo apartamento. Les dejé disfrutar de su superioridad, porque eso los volvía descuidados. Mientras ellos estaban ocupados juzgando mis muebles de segunda mano y mis compras de marca blanca, yo me movía con ferocidad en las sombras. Vivía con el 30% de mis ingresos. Aceptaba trabajos extra de consultoría. Comía arroz y lentejas mientras ellos cenaban solomillo. Y metía cada céntimo extra en una cuenta de ahorros de alto rendimiento que ellos no sabían que existía. Me miraban y veían a una mujer estancada. Yo me miraba y veía un muelle en tensión, esperando el momento exacto para saltar. Soporté los insultos en Nochebuena no porque tuviera que hacerlo, sino porque yo sabía algo que ellos no. Sabía lo que estaba a punto de comprar. Y sabía que cuando finalmente pusiera mi nombre en esa escritura, no sería solo una compra, sería una declaración de guerra. Todo empezó con un anuncio que llevaba 212 días en el mercado. En el mundo inmobiliario de alto nivel, una propiedad que lleva tanto tiempo a la venta se considera muerta, tiene un estigma. Los agentes susurran que algo falla en los cimientos, o en las escrituras, o en el alma del lugar. Mi hermana Chloe de hecho lo había mandado al chat del grupo familiar un mes antes con un emoji de una cara llorando de risa. Lo llamó el sarcófago de hormigón. Mi padre, Ricardo, respondió al instante. Dijo, eso es para derribar. El terreno vale medio millón, quizás 600.000, pero solo los costes de demolición se comerían el margen. Basura. Miraron las fotos y vieron un amasijo de podredumbre y maleza, de musgo y acero oxidado aferrado a un acantilado en la costa gallega. Vieron un problema. Yo miré las mismas fotos y vi una obra maestra. Reconocí las líneas al instante, la terraza voladiza, la inclinación específica del tejado, la forma en que los muros cortina de cristal dialogaban con el horizonte. No era solo una casa, era una obra perdida de la arquitectura de mediados de siglo, probablemente construida por uno de los grandes que preferían la privacidad a la fama. Era la estructura hecha arte, pero como la fachada estaba gris y el camino de entrada agrietado,
Mi familia, los supuestos expertos, no pudieron ver más allá de la superficie, solo sabían vender brillo, no entendían la sustancia. Conduje hasta allí un martes, al amanecer. La niebla era densa, envolviendo la casa como un sudario. Salté por encima de una rama caída para llegar a la puerta principal. El aire olía a sal y a pino. Las ventanas estaban cubiertas por décadas de suciedad, pero cuando limpié un pequeño círculo con la manga y miré dentro, se me cortó la respiración. Los huesos eran de acero, la distribución era revolucionaria, no era para derribar, era un gigante dormido. De pie sobre ese hormigón agrietado, sentí una descarga de adrenalina más fría y afilada que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era esto, esta era el arma para la que había estado ahorrando, pero sabía que tenía que moverme con precisión quirúrgica. Si Chloe se enteraba de que estaba interesada, la compraría solo para reducirla a cenizas. Si mi padre descubría que yo le veía valor, me superaría en la puja para demostrar que él era el promotor más listo. No podía dejarle saber ni siquiera que estaba en la región, y mucho menos que buscaba una propiedad. Conduje directamente al despacho de un abogado en la provincia de al lado. No usé mi nombre en los papeles. Creé una sociedad limitada. La llamé Inversiones Fortaleza. Era un escudo, una cara anónima que no revelaba nada. Entonces hice la oferta. Pedían 850.000 euros. Ofrecí 790.000, al contado, con un cierre en 10 días. Para los vendedores yo era solo una entidad sin rostro dispuesta a quitarles un problema de encima. Para mi cuenta bancaria fue una hemorragia. Lo liquidé todo, la cuenta de ahorros que llevaba 4 años construyendo, las acciones que había acumulado en silencio. Incluso pedí un préstamo privado contra mis futuros ingresos. Reuní hasta el último céntimo de liquidez que tenía. Cuando se completó la transferencia, me quedé con menos de 1.000 euros en mi cuenta personal. Comía fideos instantáneos en un estudio alquilado, durmiendo en un colchón en el suelo, pero era dueña de 790.000 euros de acero y cristal al borde del mundo. Recuerdo estar sentada en la notaría, con el bolígrafo suspendido sobre la línea de la firma de Inversiones Fortaleza. No me tembló la mano. Pensé en la voz de mi padre llamándolo basura. Pensé en Chloe riéndose del anuncio. Firmé. La tinta parecía una promesa. Ellos se creían los reyes del sector porque movían volumen. Yo estaba a punto de enseñarles lo que significaba crear un legado. Salí de esa oficina con la escritura en el bolso y por primera vez en mi vida no era solo la arquitecta de la visión de otro, era la propietaria. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de polvo, chispas de soldadura y olor a ozono. Me mudé a la propiedad, instalando un catre en la única habitación con el techo intacto. Me despertaba con el sol y me dormía cuando los músculos se me agarrotaban. Mi familia cree que restaurar es lo que ven en la televisión, un montaje a cámara rápida donde eliges unos azulejos, pintas una pared y de repente es una casa de revista. La realidad es brutal. Es arrancar capas de podredumbre para encontrar el cáncer en la estructura. Es lijar el óxido de las vigas de acero hasta que las manos te vibran durante horas. Es una lucha. Y mientras yo luchaba por resucitar una obra maestra, mi familia estaba ocupada escribiendo mi obituario. El chat familiar se convirtió en un telediario diario de mi aparente fracaso. Como estaba invirtiendo cada hora y cada euro en la casa, dejé de ir a las comidas de los domingos, dejé de comprar ropa nueva. Parecía cansada, parecía arruinada. Para ellos, esto era la prueba de que finalmente me estaba hundiendo bajo el peso de mi propia mediocridad. Una tarde mi móvil vibró contra el suelo de hormigón mientras instalaba el subsuelo en el salón principal. Era una foto de Chloe. Estaba de pie frente a una mansión enorme y sin alma en las afueras, una de esas casas de campo modernas, que son solo cajas blancas con marcos de ventana negros. Sostenía un cartel de vendido. El pie de foto decía, otra comisión de récord. Casi 90.000 euros al bolsillo hoy. El trabajo duro tiene su recompensa. Mi madre respondió al instante con una cadena de emojis de corazón y un mensaje. Qué orgullosa, por fin alguien en esta familia entiende lo que es vender imagen. Luego un mensaje directo para mí de mi madre. Cleo, cariño, hace semanas que no te vemos. ¿Estás bien? ¿Sabes que no hay que avergonzarse si no llegas a fin de mes para el alquiler? Tu padre conoce una inmobiliaria que busca recepcionistas. Podría darte algo de estabilidad. Miré la pantalla, con las manos cubiertas de sellador, el pelo lleno de serrín, una recepcionista. Ese era el techo de su ambición para mí. No podían concebir que la inestabilidad que percibía no era una caída libre, era el caos de la creación. No respondí con una defensa. No les envié una foto de los armarios de teca originales que acababa de descubrir o de cómo la luz del atardecer golpeaba el océano desde la terraza voladiza. Respondí, estoy bien, ocupada. ¿Ocupada haciendo qué? Intervino Chloe. ¿Enfadándote con el mundo?
Se lo permití. Les dejé la narrativa de que yo era la hermana celosa y fracasada, escondida en su vergüenza. Era más seguro así. Si pensaban que estaba fallando, no vendrían a buscar, no husmearían. Se alimentaban de mi supuesto fracaso como buitres, les hacía sentirse seguros en su propio éxito. Pero la casa estaba cambiando. Semana a semana la podredumbre desaparecía. El cristal empañado fue reemplazado por paneles transparentes que borraban la barrera entre el salón y el Atlántico. Decapé las vigas pintadas hasta devolverlas a su caoba original. La estructura ya no solo se sostenía en pie, respiraba. Hay un tipo de silencio específico que se produce en una casa cuando por fin es estanca y está nivelada. Deja de crujir. Se siente sólida. Una tarde, de pie en el centro del gran salón mientras el sol se ponía, convirtiendo todo el espacio en una caja de luz dorada, me di cuenta de que no solo estaba restaurando un edificio, estaba reconstruyendo mi propia columna vertebral. Mi madre me vio en la ferretería una semana después. Estaba comprando poliuretano de uso industrial. Llevaba un mono de trabajo y las botas cubiertas de barro. Me miró con una mezcla de lástima y asco, escaneando mi atuendo como si fuera un disfraz de pobreza. Ay, Cleo, suspiró, tocándome el brazo con dos dedos. Pareces agotada. ¿De verdad es esta la vida que quieres? ¿Andar pidiendo? La miré a los ojos. Pensé en el activo de 4 millones de euros que descansaba en el acantilado, oculto tras los árboles, registrado a nombre de una empresa que no sabía que yo poseía. Pensé en el legado que estaba salvando mientras ella se preocupaba por las apariencias. Soy feliz, mamá, le dije. Ella negó con la cabeza, con una sonrisa triste y condescendiente en los labios. Sé que tienes que decir eso, cariño, pero estamos preocupados. Se alejó, segura de su superioridad. No sabía que acababa de hablar con la dueña de la propiedad más valiosa de toda la costa. Ella veía suciedad, yo veía patrimonio. Y en el abismo entre lo que ella veía y lo que era real, ahí vivía yo. La tasación fue un martes por la mañana, bajo un cielo tan despejado que parecía recién pulido. Invité al señor Sterling, el tasador más reputado de la región. Llegó en un sedán demasiado modesto para las cifras que solía manejar. Al salir, se ajustó las gafas y miró la casa, la forma en que el tejado voladizo cortaba el aire, la forma en que el cristal del suelo al techo reflejaba el océano como un espejo. Se detuvo en seco. No miró su portapapeles. Se quedó allí, mirando fijamente. Creía que este lugar era una leyenda, dijo en voz baja. La Erickson pérdida. La gente decía que se había caído al mar en los 90. No se cayó, dije abriendo la enorme puerta pivotante. Solo estaba esperando. Recorrió la casa durante 2 horas. Pasó la mano por los paneles de teca restaurados. Comprobó el refuerzo sísmico que había instalado en la roca madre. Observó la tecnología de vidrio inteligente que se volvía opaco con un solo toque. No habló mucho, solo asentía y tomaba notas. Cuando finalmente se sentó en la isla de la cocina una losa de cuarcita que había traído de una cantera a cientos de kilómetros, dejó el bolígrafo. ¿Compró esto por 790.000? Preguntó. Tarisi. Cleo, dijo, mirándome directamente a los ojos. Voy a tasar esta propiedad en 4 millones de euros, y sinceramente en una subasta podría sacar 5. 4 millones de euros. Me quedé muy quieta. Mis manos estaban cruzadas sobre la encimera. No grité, no lloré, solo sentí un ancla fría y pesada caer en la boca de mi estómago. Era el peso de la validación. Mi padre, el gran promotor, había mirado este terreno y había visto 500.000 de euros de tierra. Mi hermana, la experta en lujo, se había reído de él. Yo había visto lo que ellos no pudieron. Había creado más de 3 millones de euros de valor con mis propias manos y mi visión. Pero el dinero no era suficiente. Conocía a mi familia, conocía su tipo específico de codicia. Si se enteraban del valor, no solo estarían celosos, serían peligrosos. Intentarían forzar una venta. Intentarían afirmar que les había engañado o que no era apta para gestionar un activo así. O peor, si alguna vez le ponían las manos encima, harían lo que siempre hacían. Dividirían la parcela, derribarían la casa vieja, para construir 3 cajas modernas sin alma y maximizar los metros cuadrados. Matarían el arte para vender las piezas. Así que, hice un último movimiento, la escalada profesional. No puse la casa a la venta. Contacté con la Oficina de Patrimonio Histórico. Presenté un dossier de 200 páginas que llevaba meses recopilando. Los planos originales, la historia del arquitecto, la documentación de la restauración fiel. La mayoría de los promotores odian la catalogación como patrimonio. Restringe lo que puedes hacer. Reduce el valor de reventa para ellos porque no pueden demoler. Es un par de esposas. Para mí, era un candado. La audiencia fue una formalidad. Cuando la Junta vio las fotos, prácticamente lloraron. Votaron por unanimidad.
La casa de cristal del acantilado fue designada bien de interés cultural. Recibí la placa de bronce una semana después. Era pesada, fría y permanente. La monté yo misma en el pilar de piedra junto a la verja. Al atornillar esos tornillos en la piedra, no solo estaba honrando la historia, estaba sellando la propiedad en hormigón. Aunque mi padre me ofreciera 10 millones de euros, aunque Chloe me demandara, aunque yo muriera y ellos la heredaran, nunca podrían derribarla, nunca podrían alterar la fachada, nunca podrían dividir la tierra. Había convertido la propia arquitectura en un arma. Había transformado su basura para derribar en un monumento legalmente intocable. Me eché hacia atrás y miré la placa capturando la luz de la tarde. Era el sello final. La trampa estaba lista. Ahora solo tenía que esperar a que cayeran en ella. No tardaron mucho los tiburones en oler la sangre en el agua. 2 semanas después de colocar la placa, una foto de la misteriosa joya de mediados de siglo apareció en un blog de propiedades de lujo. El artículo especulaba sobre el propietario, llamándolo un multimillonario tecnológico solitario o un inversor extranjero. Elogiaban la restauración impecable y el audaz uso del cristal. Chloe lo vio, por supuesto que lo vio. Se enorgullece de conocer cada metro cuadrado del mercado en la costa. No sabía que era mía, pero sabía que quería la comisión. Rastreó la dirección. Probablemente buscó la SL y se encontró con un callejón sin salida, pero eso no la detendría. Pensó que podría simplemente conducir hasta allí, encandilar al dueño y asegurarse la venta de la década. Y trajo refuerzos. Estaba en la cocina puliendo la isla de cuarcita cuando vi el todoterreno negro subir por el largo camino de grava. Era el coche de mi padre. No sentí pánico, no me escondí. Llevaba esperando este momento desde el día en que firmé la escritura. Caminé hacia la enorme puerta pivotante de cristal de casi 4 metros que servía de entrada principal. La cerré con llave. Luego me quedé allí, justo en el centro del marco, visible pero intocable. Salieron del coche. Mi padre Ricardo miró la propiedad con un hambre que reconocí. Estaba calculando los metros cuadrados, las vistas, el valor de la madera. Mi madre, Patricia, ya estaba señalando el jardín, criticando la ubicación de los helechos. Chloe estaba con el móvil, probablemente preparando una publicación de vendido para Instagram. Subieron por el camino de pizarra, el clic de sus tacones, sus voces con ese tono de confianza y propiedad que usaban con todo lo que no se habían ganado. Seguro que son de Madrid, oí decir a Chloe. Yo me encargo de las presentaciones. Tenemos que ser agresivos con el precio de salida. Llegaron a la puerta, miraron a través del cristal, y entonces se detuvieron. El silencio que cayó sobre ellos fue absoluto. Vi cómo el reconocimiento les golpeaba en oleadas. Primero, confusión. ¿Por qué la hija fracasada está de pie en este vestíbulo multimillonario? Luego, negación. Quizás la asistenta, quizás es una ocupa. Y finalmente, el peso aplastante e innegable de la verdad. La cara de mi padre se puso de un tono morado que nunca le había visto. A Chloe se le cayó el móvil. Mi madre se llevó una mano al pecho, no por alivio de que yo estuviera bien, sino en estado de shock. Empezaron a golpear el cristal. Cleo, gritó mi padre, su voz ahogada por el doble acristalamiento, abre esta puerta, ábrela ahora mismo. ¿Qué has hecho? Esto es una locura, chilló Chloe, su máscara profesional resquebrajándose para revelar a la niña celosa que había debajo. ¿Cómo has entrado aquí? ¿Quién es el dueño de esto? No respondí. Me quedé allí mirándolos fijamente. Uno pensaría que una familia, al ver a su hija perdida triunfar, se alegraría. Uno pensaría que sentirían orgullo. Pero los sistemas familiares tóxicos no funcionan así. Hay un concepto psicológico llamado herida narcisista. Cuando la persona que has designado como el chivo expiatorio, la que se supone que debe estar rota para que tú te sientas completo, de repente se eleva por encima de ti, no se siente como una sorpresa, se siente como un ataque. Mi éxito era un espejo que reflejaba su propia mediocridad. Si yo era la arquitecta de esta obra maestra, entonces su juicio sobre mí era erróneo. Si su juicio era erróneo, toda su jerarquía era una mentira. No estaban golpeando la puerta porque quisieran verme. Estaban golpeando la puerta porque necesitaban romperme de nuevo para poder entenderme. Necesitaban recuperar el control de la narrativa. Los observé enfurecerse. Los vi probar el pomo. Vi a mi padre señalarme con el dedo, articulando amenazas sobre demandas y fraude. Cogí mi teléfono, miré a mi padre a los ojos a través del cristal. Tecleé 4 palabras. Fuera de mi propiedad. Le di a enviar. Vi el teléfono de mi padre vibrar en su mano, bajo la vista. Lo leyó, volvió a mirarme, y por primera vez en mi vida vi miedo en sus ojos. Se dio cuenta de que el cristal no era solo una ventana, era un muro, y él estaba en el lado de fuera. El motor de su todoterreno rugió, una intrusión áspera y mecánica en el sonido del océano.
Vi las luces traseras desaparecer por el sinuoso camino, ojos rojos parpadeando entre los árboles hasta que se fueron. El silencio que regresó no se sentía vacío, se sentía denso, como un lingote de oro. Me quedé en el vestíbulo durante mucho tiempo. El sol de la tarde se movió, proyectando largas sombras geométricas sobre el suelo que había instalado con mis propias manos. Esperaba sentir culpa. Esperaba que esa vieja voz familiar susurrara que era una mala hija, que era cruel, que la familia lo es todo. Pero la voz no llegó. En su lugar miré a mi alrededor la fortaleza que había construido. Miré la placa de bronce junto a la verja que protegía legalmente este lugar de su codicia. Miré las vigas de acero que sostenían el techo contra los vientos de la costa. Me di cuenta de que mientras ellos perseguían la fachada, la aprobación superficial y vacía de los extraños, yo había estado construyendo la estructura. Salí a la terraza voladiza y respiré el aire salado. Hoy sabía diferente, sabía a propiedad. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Chloe. ¿Te crees mejor que nosotros? Solo eres una tramposa. Papá va a llamar a su abogado. No respondí. No sentí la necesidad de defenderme. Abrí los ajustes de mi teléfono. Seleccioné su contacto. Bloquear. Seleccioné a mi padre. Bloquear. Seleccioné a mi madre. Bloquear. No fue un acto de ira. Fue un acto de mantenimiento arquitectónico. No dejas que las termitas vivan en los cimientos de un monumento. Las eliminas. Me senté en el borde de la terraza, con las piernas colgando sobre el acantilado, viendo las olas del Atlántico chocar contra las rocas. Contarían historias sobre mí. Les dirían a sus amigos que les estafé, o que fui una desagradecida, o que había perdido la cabeza. Intentarían reescribir la historia para salvar sus egos. Que lo hicieran. Yo sabía la verdad, sabía la diferencia entre el precio y el valor. Ellos sabían el precio de todo, el terreno, la comisión, los materiales, pero no conocían el valor de nada. No valoraban la historia, no valoraban el arte, y desde luego, no me valoraban a mí. Había pasado 28 años intentando construir un hogar dentro de su aprobación, y fue como intentar construir un castillo sobre arenas movedizas. Ahora tenía la roca madre. Construí una vida que dijeron que nunca tendría, y lo hice bajo mis propias condiciones, a mi propio ritmo, con mis propias manos. Si estás escuchando esto y ahora mismo eres el callado, el que subestiman, del que se burlan, sigue en la sombra, sigue trabajando, deja que se rían, deja que piensen que estás fracasando mientras echas los cimientos de tu imperio. Construye tu fortaleza en silencio, y cuando por fin llamen a tu puerta, exigiendo entrar, no la abras,